Hola amigos de PsychoGeek, como siempre les recuerdo antes que todo, por favor darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Si se quieren pasar de tesos conmigo, por favor recomienden este video con algunos de sus amigos. También comentarios en la cajita de comentarios, ya saben, yo siempre estoy dispuesto a leerlos. Me pueden seguir en el resto de mis redes sociales que están en la descripción del video. Y no siendo más, vamos que vamos. Bienvenidos de regreso amigos de Psycho Geek. El día de hoy les traigo esta nueva entrega de Analizando A, donde les traigo a Michael Myers, donde con mis oxidados conocimientos en psicología haremos un pequeño análisis de la psicología de este personaje de la reconocida saga de las películas de Halloween. Primero que todo hablemos un poco del origen y los antecedentes de este personaje. Cabe aclarar que la línea cronológica de Halloween es realmente un desastre, ya que ha sufrido varias reescrituras, cambios de estudio, remakes, soft reboots, por lo que realmente establecer un origen único y antecedentes claros del personaje es realmente complicado, por lo que para efectos de este video tendremos en cuenta especialmente la historia que se desprende desde su último soft reboot iniciado en el 2018, en el cual únicamente se tiene en cuenta la historia contada en la cinta original de Halloween de 1978 para luego saltar hasta la Halloween de 2018, seguida por la Halloween Kills y finalmente con Halloween Ends. Aunque sumado a esto tendremos en cuenta algunos elementos planteados también por Rob Zombie en su remake, esto para poder complementar un poco el contexto y trasfondo del personaje. Teniendo lo anterior como punto de partida, es importante mencionar, por lo tanto, que el origen o intervención de lo sobrenatural en el personaje por ahora estará descartada. De este modo será un poco más sencillo hacer el análisis del personaje. Sin más que aclarar, iniciemos con la historia. Michael Myers es un niño que proviene aparentemente de una familia tradicional. No se sabe mucho de sus padres, sus ocupaciones o su entorno familiar. Sin embargo, y con la poca información que tenemos, al parecer era de una familia de clase media típica estadounidense. Michael era el hijo del medio entre sus dos hermanos, una mayor y una menor. Judith Margaret Myers, su hermana mayor, era una adolescente de alrededor de unos 16 años cuando comienza la historia, mientras que su hermana menor, Cynthia, era apenas una bebé para eso entonces. La noche de Halloween de 1963, Michael ve a su hermana Judith y su novio besándose y tocándose a través de la ventana. Espera que el joven se marche, se escabulle en la casa, toma un cuchillo de la cocina y acto seguido apuñala hasta matar a su hermana para posteriormente esperar a sus padres en la entrada, quedando en estado catatónico desde entonces en el momento en que le retiran su máscara. Desde esa noche, Michael fue recluido en un hospital mental al cual estaba a cargo el doctor Loomis, quien sirvió como psiquiatra de Michael hasta su fallecimiento. Algunos años después, en exactamente 1978, Michael escapa del hospital iniciando una ola de violencia y muerte la noche de Halloween de ese año, cobrándose algunas víctimas más, pero dejando vivos a los niños con los que se topaba, únicamente aparentaba estar interesado en las niñeras y los novios de estas. Gracias a la policía del pueblo y una de las supervivientes de la noche, Laurie Strode, Michael logra ser recapturado y puesto nuevamente bajo custodia del Dr. Loomis para pasar gran parte de su vida encerrado en dicho hospital mental. Décadas después, Michael es visitado por un par de periodistas quienes le enseñan su vieja máscara, hecho que desencadena la huida y posterior matanza de Michael una vez más en la noche de Halloween, en donde antes de ser atrapado logra asesinar a varias personas que se interponen en su camino, así como a la hija y nuero de Laurie Strode. Posterior a esto, y cazado por varios habitantes del pueblo de Haddonfield, para finalmente ser acorralado y resultar gravemente herido debido al linchamiento de estos. Sin embargo, y casi por un hecho sobrenatural, sobrevive al linchamiento, se logra deshacer de sus atacantes y huir de la escena. Durante un par de años, Michael aparentemente estuvo oculto en las alcantarillas de la ciudad, nuevamente en estado latente, pero gracias a la aparición de Cory, entra nuevamente en frenesí, vuelve a sus andadas y por fin es ultimado por Laurie Strode y su nieta Alice. Lo primero por lo que quiero iniciar sería la corta edad en la que Michael cometió su primer asesinato. Únicamente tenía 6 años. Según la escena que nos quiso mostrar Carpenter, su director original, nos reflejaba como si Michael hubiera estado fuera de sí en el momento en que cometió el crimen, casi como si algo se hubiera apoderado de su cuerpo en el instante en que se puso la máscara. Por otra parte, en el mundo real no hay muchos casos similares de niños asesinos. Los pocos que hay, al menos los más conocidos, han sido de preadolescentes o personas un poco mayores, y sus actos criminales están regularmente asociados con trastornos de conducta, de control de impulsos, trastornos de personalidad o psicóticos. Usualmente, los casos de violencia extrema en niñas se han dado en contextos donde los niños tienen constante contacto con la violencia, entornos familiares problemáticos, abuso infantil,
Y comportamientos psicopáticos típicos como crueldad y abuso animal son los que normalmente se presentan en esas tempranas edades. En ese caso, no tenemos mucha información al respecto, como les comenté anteriormente. Aparentemente, el entorno familiar de Michael era típico, sin muchos signos de violencia intrafamiliar o en su entorno más cercano. Asimismo, tampoco tenemos algún indicio de que su infancia haya abusado de animales. Sin embargo, por la hazaña con la que atacaba a sus víctimas en su adultez, podemos teorizar que hay una gran posibilidad para que sus primeros brotes violentos hayan sido en contra de mascotas o animales cercanos. Esto a su vez nos da a conocer que gran parte de la niñez y adolescencia de Michael se dio en un entorno controlado, en este caso el hospital psiquiátrico en el que fue internado, alejado de la sociedad regular, rodeado por otros enfermos mentales, con aparentes visitas esporádicas de sus padres, cosa que a su vez debió marcar en gran medida el desarrollo socioafectivo y psicoafectivo de nuestro personaje. Otro punto importante a considerar es la catatonia que presenta el personaje. Michael, posterior al asesinato de su hermana mayor, entra en un estado catatónico y un mutismo prácticamente total. Desde entonces no gesticula palabra alguna, ni siquiera se le escucha realizar algún gruñido o sonido, siendo una de las principales características el silencio con el que se acerca y ataca a sus víctimas. Según la versión de Rob Zombie, Michael sufría de alucinaciones auditivas y visuales desde su corta infancia. Estas voces, según parece, son las que de alguna manera lo impulsan a cometer estos crímenes. Asimismo, Michael parece tener una inteligencia destacable, ya que aprendió a conducir sin tener ningún tipo de clase de ello. Recordemos que estuvo internado desde sus 6 años, pero en el momento en que tuvo que escapar, logró robar y conducir el auto de Marion Chambers, aparentemente sin ningún problema. Asimismo, parece tener una inteligencia espacial desarrollada, lo que le permite, a pesar de los años transcurridos, encontrar su antigua casa o cabaña en la que Laurie vivía en su adultez, únicamente con unas instrucciones captadas por un mensaje radial de la policía. Por otra parte, otro punto importante a considerar en los crímenes de Michael es la forma en que aparentemente disfruta de acechar a sus víctimas. En gran parte de los crímenes cometidos por este asesino vemos cómo inicia desde la distancia acechando a sus víctimas, en ocasiones hasta el punto límite en que pueden sentir su presencia. En varias ocasiones, una vez ya descubierto, juega con ellas, por lo que no siempre les da una muerte necesariamente rápida, los persigue, casi como una cacería, y generalmente espera hasta ver cómo la luz de los ojos de sus víctimas desaparece, por lo que podríamos llegar a pensar que disfruta ver cómo estos van muriendo, así como el terror que genera su presencia. Sumado al anterior, tenemos que Michael trata de infligir una gran cantidad de dolor en sus víctimas, ya que la forma en que los asesina usualmente es brutal, en muchas ocasiones haciendo uso de un cuchillo, elementos cortopunzantes varios o sus propias manos para aplastar y destrozar los cuerpos, hecho que da a entender el interés que tiene este personaje por perpetrar sus asesinatos de una manera cercana, casi personal, teniendo el mayor acercamiento posible con sus víctimas, a lo que añadimos la hazaña que tiene al asesinar, casi como si de un crimen pasional se tratara, por lo que podemos pensar que hay cierto nivel de gozo y disfrute al asesinar, así como una especie de firma ritualística al hacerlo. Esto a pesar de no tener algún tipo de contacto previo o conexión alguna con alguna de sus víctimas. Si bien Michael no tiene un perfil claramente definido en sus víctimas, sí vemos como siente cierta predilección por personas jóvenes, niñeras y sus novios, aunque un gran número de sus asesinatos realmente son personas que lamentablemente están en el momento y lugar equivocados, cruzándose en su camino e intentando infructuosamente detenerlo. Esto también nos da luces, ya que al parecer en la mente de Michael hay un objetivo claro y definido, una presa o algo que busca a toda costa y hará lo que sea para conseguirlo. Cualquiera que se interponga o se cruce en su camino seguramente es visto como un obstáculo el cual debe ser eliminado. Asimismo, Michael aparentemente evita matar a niños, hecho que se ve desde su primera película en 1978 y se rescata en la versión de 2018, ya que a pesar de haber podido eliminar a varios infantes decidió no hacerlo y dejarlos vivir. Sumado a lo anterior, tenemos que Michael desarrolla una obsesión con Laurie y su familia. Esto quizás debido a ser una superviviente del ataque de 1978. Aunque un punto a considerar aquí es que según las versiones posteriores a estas películas, Laurie es hermana menor de Michael, por lo que quizás el motivo de su persecución es para ultimar al último miembro vivo de su familia. Esto también puede ser entendido e interpretado como una especie de afrenta hacia Michael y su racha de asesinatos, estando especialmente interesada en concluir lo que inició en 1978 atacando a Lloyd, intentando retomar esto décadas después y dar cierre a ese único fracaso en su vida delictiva. Por otra parte,
Notamos cómo hay momentos de latencia entre los ataques de Michael, por lo que en general pasan años enteros entre cada uno de sus ataques y se presentan debido a ciertos detonantes que al parecer llevan a Michael a desatar toda su violencia. En el primer asesinato, el hecho de ver a su hermana con su novio en casa a punto de tener relaciones fue lo que al parecer desencadenó el instinto asesino de Michael. En su primer intento de escape del sanatorio se da en el momento en que iba a ser juzgado. Su ataque posterior inicia cuando ve su antigua máscara y finalmente en el último cuando Cory lo provoca robándole esa misma máscara y obligándolo a salir una vez más. Sin embargo, y un punto a considerar es que Michael ataca únicamente la noche de Halloween, lo que lo convierte en una especie de ritual en este asesino. No hace falta mencionar que Michael parece no presentar ningún tipo de culpa o remordimiento por los crímenes que comete, a lo que hay que agregar que el uso de su clásica máscara nos refleja de manera visual su falta de empatía y emoción a la hora de asesinar. Según palabras del mismo John Carpenter, con el uso de dicha máscara quería simbolizar la despersonalización de Michael, que fuera visto casi como una fuerza de la naturaleza, implacable, inamovible, con ningún tipo de expresión o emoción y de allí también su falta de diálogos. Esto sin dejar de lado el vacío de sus ojos, con los que pretendía mostrar una especie de negrura u hoyo negro, que en palabras del Dr. Loomis, Michael es la representación misma de la maldad, es pura maldad. This 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Además de esto, Michael posee un físico destacable, con una estatura elevada, así como una fuerza y resistencia que rayan con lo sobrenatural, capaz de soportar choques automovilísticos, golpes con armas contundentes en diversas partes de su cuerpo, disparos a quemarropa, puñaladas y quemaduras graves. Incluso con la acumulación de todas estas heridas, logró acabar con un grupo de atacantes de no menos de 10 personas, teniendo además la fuerza suficiente para empalar a la pared a personas adultas con cuchillos de cocina, lográndolo sostener su peso únicamente con una sola mano. Así que retomemos algunos puntos a considerar. Primero, un primer evento violento en su infancia. Segundo, desarrollo de su infancia tardía y adolescencia de manera institucionalizada. Tercero, interés por ocultar su rostro y evitar transmitir emociones, el uso de máscaras. Cuarto, catatonia prácticamente total desde sus 6 años. Quinto, capacidad intelectual y física destacables. 6. Interés por acechar y torturar, entre comillas, a sus víctimas. 7. Eventos que desencadenan en episodios violentos. 8. Falta de empatía y culpa. 9. Obsesión con una superviviente y su familia. 10. Elementos rituales en sus ataques. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, podríamos decir que Michael tiene una personalidad psicopática con incidencia de una esquizofrenia debido a sus alucinaciones y obsesión con Laurie Strode. Todo esto caracterizado por su falta de empatía, dificultad o interés por ocultar cualquier tipo de emoción, una catatonia prácticamente total, con una duración prácticamente de su vida entera. Sumado a esto, una serie de prácticas casi ritualísticas al cometer varios de sus asesinatos, como el hacerlos en fechas especiales, marcar a cierto tipo de víctimas, asesinarlos con elementos cortopunzantes o a mano limpia, generando el mayor acercamiento y saña posible con sus víctimas, así como una preparación previa, acechando o acosándolas.
chased you. I have tried to contain you. I have tried to forgive you. I thought maybe you were the boogeyman. No. You're just a man who's about to stop breathing. Do it. Do it! I'm not gonna let this happen to you. Y hasta aquí el videito de hoy. ¿Y ustedes qué opinan de Michael Myers? ¿Conocen todas las películas de la saga? Si es así, ¿cuál es su favorita? ¿Qué otro personaje les gustaría que incluyera en esta sección? Estas preguntas o cualquier otro comentario que me quieran dejar los leo en la cajita de comentarios. Como siempre, no olviden dejar por favor su like para tener más videos como este. Y no siendo más, me despido. Yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.